Hola, muy buenos días a todos ustedes, los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a ver el video completo para apoyar así nuestro refugio de animalitos rescatados con su visualización completa. Invitarlos a suscribirse y activar ya mismo la campanita de notificaciones. Y si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Debes ver el video completo y así conocerás los requisitos para participar. Te cuento que ya tenemos lecturas privadas pagadas. Esta es una lectura por videollamada durante 1 hora conmigo, en la cual podrás preguntar lo que desees y los datos de contacto para ellas están en el primer comentario. Son nuestros únicos datos para evitar robos o estafas. Contarte además que la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo o género a quien va dirigida, y si no resuenas puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar en este momento con un mensaje general de parte de todos los angelitos y luego haremos un mensaje de amor y luego de economía. Veamos qué te quieren decir los ángeles el día de hoy. Ok. Bueno, la energía te hará reinar. Si te has sentido como un poquito caído de notas, si has sentido que definitivamente ya no estás dándola toda en tu vida, en cada sueño, mejor dicho, en cada cosa que realizas en ella, pues quiere decirte que dejes recargarte con tu parte espiritual. Cuando tú lo hagas, de verdad que vas a sentir esa fortaleza con la cual, a pesar de las circunstancias malas que se estén presentando a tu alrededor, tú siempre vas a mantener la esperanza. Miren que si uno se da cuenta, la angustia, la ansiedad, es terriblemente desgastante físicamente hablando también. Entonces, cuando uno tiene una vida espiritual fortalecida, independiente de la creencia que tú tengas, déjenme decirles que uno siempre se siente como renovado, uno siempre se siente bien. Y de esta manera, pues creo que puedes aprender a, primero que todo, descansar tus problemas en tus creencias espirituales, en Dios, en el universo, en la divinidad. Y también puedes aprender a retomar fuerzas de allí. Y si tú crees que realmente el universo te da la fortaleza, que Dios te da la fortaleza, escribe hecho está en los comentarios para que te apropies de esta palabra. Te dice serás fecundos en hijos y cosechas. Miren que esto me habla tanto de tu parte personal como de tu parte económica. Así que yo creo que apoyarte y volver los ojos hacia lo espiritual te va a traer tanta paz y tranquilidad que vas a poder ver soluciones donde antes no las veía. Entonces, de verdad, apropiate de esta promesa. Apropiate a la tuya, retoma tu parte espiritual porque te está haciendo un llamado. Te dice, es tiempo de enfocarte en tu familia, en aquellos que tú creas más cercanos a ti. Entonces es súper importante eso. Vamos a pasar a la lectura para el plano de lo sentimental y del dinero. Primero empezamos con los solteros. Si tú quieres saber cómo estar en un en vivo donde respondo preguntas gratis, es muy fácil. Debes estar suscrito y activar la campanita para de esa manera no perdértelos. Y si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, debes ver el video completo. Veamos qué les marca a ustedes. Bueno, primero los solteros, luego vamos a los que tienen una conexión especial o sienten algo por alguien. Los solteros son los que no sienten nada por nadie. Luego en este mismo video vamos a los que sí sienten algo todavía por alguien. Para los solteros, miren que esa etapa de mala racha comienza a terminar. También me habla de una situación bastante particular que a veces les puede estar pasando a algunos de los Piscis, y es que como que han venido en relaciones en las cuales conocen a la persona, en el futuro cercano de la relación o inmediato comienza todo a fluir, a fluir, a fluir, a fluir muy bien, pero luego me dice que es como si, ¡pum!, cae en la guerra, ¿sí?
Como que ustedes tienen muchas expectativas altísimas con esta persona y luego todo se derrumba. Yo digo que el problema a veces es que no te tomas el tiempo. Entonces, en este momento, las cartas, el tarot te quiere recomendar que para próximas relaciones, a ti que estás soltero, te tomes el tiempo de conocer a la gente. Tranquilo que lo que es para uno es para uno. Entonces no hay que estar corriendo por temor a perder oportunidades. Hay que ir despacio para no salir con el corazoncito lastimado. Bueno, eso por ese lado. Vamos a pasar a la lectura para los que tienen un corazoncito por ahí enamorado, pensando todavía en alguien. Los que tienen una conexión, así estén juntos o separados, sea un crush, un novio, un amante, una esposa, un novio, un ex, o la relación ni siquiera tiene nombre. Bueno, sea algo casual. Quiero que en este momento te concentres y pienses en esa persona, digas su nombre. Ahora concéntrate y repite su nombre junto al tuyo. Ok, vamos a empezar. ¿Qué siente? Ay, perdón. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se viene para esta conexión? Y finalmente, ¿qué te aconseja el tarot? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué siente esta persona por ti? Me dice definitivamente que hay alguien que le preocupa mucho perderte. La carta del loco siempre me habla acerca de una persona que está sintiendo que necesita dar un salto de fe. Alguien que necesita arriesgarse a hablar contigo, hacer lo que sea necesario, porque miren nada más y nada menos en lo que está pensando, en que hay alguien más que podría ganar tu amor. No sé por qué esta persona tenga esto en el pensamiento, porque recuerden que esto es que siente, que piensa y que quiere. Entonces miren que yo la verdad no tengo ni idea. Cada quien allá andará pensando si es que, no sé, si es que el ladrón juzga por su condición o lo que sea. Pero aquí hay alguien que está temiendo perderte definitivamente. Que te lo exprese, que te lo creas, eso da igual. En este momento esa persona realmente teme perderte. Esa persona teme que haya alguien más. Teme que haya alguien más. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere hacer esta persona? Que es nuestra tercera carta. La carta de la condescendencia. Me dice que hay alguien que esta persona llega para decir, pídeme lo que tú quieras, Piscis, en este momento. Yo no estoy en condiciones de decir que no. Entonces mira que estás ahora en una posición de ventaja. Estás ahora en una posición en la cual eres libre de poner términos y condiciones. Y pues debes aprovechar esto, ¿sí? Aprovéchalo realmente porque siento que en determinado momento fue Piscis quien siempre estaba allí disponible 24/7, quien siempre estaba allí como en esta actitud de que el otro, como que se sintiera bien, estuviera feliz, incluso a costillas de tu propia infelicidad. Ahora estarás en una posición de ventaja. Vamos a ver qué más se viene para esta situación. En un futuro cercano veo que tú vas a tomar una decisión. Te marca la carta del juicio final. Es una carta fuerte. Pero aquí me dice que quien va a tomar esa decisión y esa determinación vas a ser tú. Y esto es muy pronto. Realmente de verdad que se viene muy pronto toda esta situación. No lo veas a tan largo plazo. Me encanta la siguiente carta porque esta carta representa tu posición. Y mírala por tus propios ojos. Recuerda que la posición del centro siempre es la posición del consultante. Te marca definitivamente el progreso. Entonces el progreso viene para ti, Piscis. Viene mucho avance en cada etapa, en cada área de tu vida y una decisión. Me encanta que ahora seas tú el empoderado que va a decidir qué es lo que pasa con esta relación, qué es lo que pasa en su vida económica, qué es lo que pasa en todo.
Me encanta porque de verdad que lo mereces. Se viene una etapa en la cual la previsión te dice esa intuición se va a elevar al 1000%. Entonces, escucha esa voz, no la calles. Escucha la voz interior porque van a ser tus guías espirituales, tus angelitos, diciéndote, este es el camino, este es el camino. ¿Qué te aconsejan? Meditar cada decisión y poner a prueba de verdad tu intuición. La suma sacerdotisa te dice, mantente en esa posición inteligente. Recuerden que las sacerdotisas eran inteligentes. Mira, aquí ella tiene un libro en su mano. Concéntrate en tu vida profesional y mira que cuando tú te empoderes tanto, que vibres tan alto, vas a atraer esta persona con quien la compenetración sea muy alta. Puede ser esta misma persona que cambie, puede ser otra nueva persona, pero te dice, concéntrate, llega mucho progreso, empodérate y verás que las cosas empezarán a fluir bien en otros aspectos de tu vida. Veamos qué se viene para lo económico. Para los que están sin trabajo, me dice que llega alguien a proponerte como invertir un dinero o un recurso para que tú pongas un negocio. Sí, me aparece la carta de la inversión y me dice solo asegúrate de que las ganancias sean como 50-50, que sea algo justo, que sea algo equilibrado. Por lo demás, yo creo que te conviene muchísimo. Para ti que estás con trabajo o que tienes un negocio, te sale la carta de la fuerza y me dice que hay algo nuevo que inicia. También veo un 11, un número maestro. Esto me habla acerca de nuevos inicios en sociedad. Entonces puede ser que llegue como una sociedad con alguien que también te conviene muchísimo. Llega con mucha fuerza, llega a ofrecerte como mucha estabilidad. Número de la suerte para ti, el número 34, y a ambos los cubre en la carta del cambio. Y es una carta que me resuena mucho acerca de cómo estas sociedades, cómo estas ayudas podrían estar llevándolos a otro nivel financiero. Entonces me encanta eso. Bueno, son cosas favorables, son cosas que tienen que ustedes aprovechar. A ustedes que llegaron hasta aquí, agradecerles. Ya les voy a contar los requisitos para los concursos. Primero contarles que si ustedes siempre ven el video completo, apoya nuestro refugio porque así podemos pagar nosotros alimentos, vacunas, cuentas veterinarias, desparasitantes, todo lo que estos niños necesitan. Bueno, y contarles que ya vamos a abrir un canal nuevo la otra semana en la cual haremos lecturas, un mensaje diario del tarot y además habrán lecturas generales. Contarles que tenemos unos premios en este canal Alegría Astral, que son una lectura privada gratis. También vamos a permitir que estén los suscriptores en los en vivo, ahora será solo para suscriptores. Y los requisitos son estar suscritos con la campanita activada, con like en este video, contar escribir cuál es la fruta que aparece durante el mismo y el número 5 al lado del nombre de la fruta. Bendiciones y los llevamos en nuestro corazoncito.